Hola amigas y amigos. El día de hoy quise salirnos de nuestro itinerario de videos los fines de semana para hablarles de un tema que en lo personal me ha dolido mucho y me ha volado la cabeza estos últimos días. El homicidio, porque eso es, del ciudadano norteamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Este tema no lo quiero subir para que estemos todos en el tren del mame de, ay, es que qué horror y qué tragedia en Estados Unidos, sino para que tomemos de ahí las lecciones de lo que ocurre en las políticas públicas de nuestro país y veamos cómo podemos cambiar esa lógica. Pero primero hay que ponernos en contexto. El homicidio de George Floyd no es un caso aislado, sino que es uno de muchos casos que ha habido de brutalidad policíaca y sobre todo contra ciudadanos afroamericanos en aquel país. Hay que recordar que las prácticas raciales en Estados Unidos no han acabado pese al fin de la esclavitud y el fin de las leyes de segregación. Recordemos que al fin de la Guerra Civil Norteamericana y la promulgación de la Tercera Enmienda de la Constitución Norteamericana, se le dio libertad a todos los ciudadanos, a todos los esclavos, dándoles el carácter de ciudadanos. Sin embargo, posteriormente los estados del sur de Estados Unidos promulgaron leyes de segregación racial, donde se les negaba los derechos básicos o la capacidad de tener servicios dignos, ya sea de transporte, servicios de agua potable, ya ni hablemos de electricidad, en las comunidades afroamericanas. Eso causó una migración masiva hacia el norte del país, donde su suerte no fue mejor. Terminaron viviendo en guetos y accediendo a trabajos poco pagados o poco remunerados, ya que no contaban, según los empleadores de aquellos tiempos, con las capacidades técnicas que sí tenían los ciudadanos blancos. Y hay que entenderlo, fueron liberados sin saber leer ni escribir, sin tener propiedades y sin tener ningún tipo de acceso a una vida digna. Esto se tradujo en una suerte de discriminación tanto en el norte como en el sur, pero donde en el sur era aún más palpable y latente el odio racial que existía hacia los ciudadanos africanos o afrodescendientes. Posteriormente, lo que vimos en este caso donde una persona estuvo más de 7 minutos sometida con una rodilla en su cuello, es el condensado de toda una suerte de dos tipos de cosas que han guiado la política de seguridad de Estados Unidos. La primera, la, este, la separación en grupos de origen étnico en Estados Unidos, y la segunda, el ser tough with the crime, o las políticas de cero tolerancia al crimen impuestas por Richard Nixon. Ahora, vámonos por el primer caso. Si eres un ciudadano afroamericano, tienes más probabilidades de ser arrestado que de entrar a una universidad. Las comunidades afroamericanas no son precisamente los lugares mejor desarrollados, ni siquiera en las ciudades más avanzadas de Estados Unidos, como podrían ser Nueva York, Chicago o incluso Los Ángeles, sino que son literalmente guetos en donde la gente es desfavorecida por el sistema. Es donde están ubicadas las peores escuelas, o donde ni siquiera tienen acceso a una vida libre y digna. Eso, esa tensión racial, esa disparidad entre los ciudadanos blancos y los ciudadanos afroamericanos, que representan el 12% de la población norteamericana, se ha traducido en que son zonas también de alto índice delictivo y donde es más probable que sufras algún tipo de delito. Y esto se ha traducido en que la policía estigmatiza a los afroamericanos como grupos de, posibles, de posibles delincuentes. El odio y la separación solo conduce a más odio y más separación. Entonces, entendiendo que existe este tipo de discriminación, hay que preguntarnos, ¿en México existe esta discriminación hacia grupos étnicos? ¿Hacia gente con un tono de piel que no es caucásico o blanco? La realidad, si vemos las últimas estadísticas, es que sí. Es que la gente que tiene una tez blanca tiene más probabilidades de tener éxito en su vida profesional que la gente que tiene tez morena. Hasta no hace mucho se reconoció a los afrodescendientes o a los afromexicanos como parte de los grupos étnicos dentro de este mosaico que llamamos una nación pluricultural.
Estamos hablando que desde que somos un país independiente hasta nuestros días, no había un reconocimiento a los llamados mulatos o afrodescendientes. Asimismo, los mejores empleos o los empleos más redituados no son ocupados por personas de tez morena o de tez oscura, sino que son para gente blanca. Y hay incluso en Facebook, a través de BuzzFeed, algunas frases que dice la gente que son profundamente racistas, pero que los ciudadanos comunes de México llaman clasistas. Yo les pido que me expliquen la maldita diferencia entre ser clasista y ser racista, porque si el origen de la discriminación sigue siendo el tono de piel de alguien, entonces ¿cuál es el punto de hacer esta precisión de ser clasistas? Por eso deberíamos de transitar hacia el entendimiento de que el grueso de nuestra población es una población de tez morena y que tiene orígenes étnicos muy diversos, desde los famosos nativo mexicanos, que no es un término que me guste, o las comunidades indígenas, hasta las comunidades afrodescendientes y también comunidades asiáticas descendientes en nuestro país, que con esta pandemia también han sufrido una suerte de discriminación. Ahora, volviendo al segundo punto que es importante para entender la violencia contra estas comunidades. Richard Nixon promulgó leyes y promulgó decretos en los cuales hacía que la práctica policial norteamericana fuera más dura contra el crimen, pero curiosamente se enfocaba en los crímenes cometidos por las comunidades pobres o de clase socioeconómica baja en Estados Unidos, ya fuera la posesión de marihuana o la posesión de drogas que eran normalmente asociadas con estos grupos, hasta delitos menores, castigando con la mayor severidad a la gente, incluso tomando como referencia su raza u origen étnico. Estados Unidos es el país con mayor número de arrestos y con el mayor número de población carcelaria en el mundo, incluso más que dictaduras militares o dictaduras oligárquicas en el mundo. Ni siquiera Norcorea tiene tantos presos, ni en población total, ni en porcentaje, como tiene Estados Unidos. En México hemos exportado este modelo de entendimiento de la seguridad, metiendo políticas cada vez más duras y duras contra el crimen, que no se traducen en la reducción de la violencia, sino que al contrario, parece ser que alientan al crimen a buscar mecanismos más violentos para ejercer o seguir ejerciendo sus actividades delictivas. Por ello, tenemos que transitar y tomar este caso como una referencia de las prácticas que están mal y que reflejan una división profunda entre la sociedad y el entendimiento de las personas que ejercen cargos públicos de cómo solucionar los problemas sociales, y traducirlo a nuestro contexto mexicano, en el cual existe una práctica de discriminatoria hacia ciertos grupos, donde, como diría el doctor Narváez, el derecho se vuelve una herramienta de promover la vida de unos y dejar morir a otros, un necroderecho, un derecho que alienta la muerte. Y esto lo vemos tristemente en varias latitudes de nuestro país con la famosa guerra contra el narco, y que desafortunadamente parece ser que esta guerra y esta práctica de violencia que genere más violencia no tiene fin. Con esto cierro esta plática y quisiera agradecerles a todos los que siguieron la transmisión ayer en el Colegio de Abogados de Texcoco y de la Universidad de Tres Culturas por sus mensajes de apoyo y por todo el amor y cariño que le dan a este servidor para seguir haciendo este tipo de contenidos. Yo sé que todavía no somos muchos, pero somos muy dedicados para hacer que el derecho sea algo fácil de entender para todos nosotros. El derecho y la política. Entonces cierro este video y les deseo la mejor de las tardes. Bye.